Señor, amados hermanos, es una adoración que sale en lo más profundo de nuestro ser. Por una gratitud, amados hermanos, adoramos y agradecemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, por todo lo que Él hizo, amados hermanos. Esa tiene que ser una adoración, amados hermanos, genuina delante de su presencia. No tengo que mirar, amados hermanos, si pasó una mosca, si tengo problema o no tengo problema. Ya ahora, amados hermanos, en la presencia del Señor, somos, amados hermanos, libertados, porque donde está su Espíritu, allí hay libertad, amados hermanos. Si usted está viendo que el Espíritu Santo está en este lugar, si el Espíritu Santo mora dentro de su vida, en su cuerpo, amados hermanos, usted es templo del Espíritu Santo, adórele al Señor, exprésele a Él alabanza, amados hermanos, fruto de alabanza, que confíes en su nombre, pueblo del Señor, en esta mañana. Vamos a adorarle al Señor, pueblo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así alabamos a nuestro hermano en esta mañana. Gloria a Dios. Sé que es difícil esta batalla. Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida. Esta tormenta
de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 7. En esa parábola, amados hermanos, de la viuda y el juez injusto. Capítulo 18, verso 7 de San Lucas. Gloria a Dios. Si lo tenemos, decimos amén. Amén. Vamos a dar lectura a la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y así dice la palabra de nuestro Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Oramos todos juntos. Padre, delante de tu presencia estamos, Dios mío, primeramente para darte gloria, honra y toda alabanza. Decirte gracias, Señor, porque hoy tú estás aquí, Señor amado, por tu palabra. No solamente sentimos tu presencia, sino que tu palabra firma de esa manera, Señor. Que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarías en medio, tú estás en este lugar. Por eso te pido, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a poder hablar, Señor amado, poder entender que tu palabra, Señor amado, la cual va a ser hablada, mi Cristo bendito, bajo la unción de tu Espíritu Santo, sea, mi Señor amado, hallando cabida en cada mente, en cada corazón, guardada en el buen depósito, Señor amado, de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, el cual opera, mi Señor amado, mi Cristo bendito, poderosamente en lo que hemos creído, Señor, vaya acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú sabes la necesidad de tu pueblo, tú conoces las cuestiones, tú conoces las preguntas, tú conoces, Señor amado, todas las cosas que son lo que están alrededor, Señor, como el enemigo ataca, como el enemigo, Señor amado, quiere persuadir, pero tu palabra ha venido, Señor amado, tu palabra ha venido para darnos la libertad, mis señores, porque tú, mi Cristo bendito, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice tu palabra, mis señores. Por eso que lo creemos, Señor amado, así como esa espada de dos filos puede entrar hasta los tuétanos, entra en nuestros corazones, entra en nuestra vida, entra en nuestras mentes, escríbela, Señor amado, como se escribe en tabla, para que nunca más se borre tu palabra, sino que tu palabra sea como estandarte firme ante cada decisión que deba tomar, ante cada paso que deba dar, Cristo bendito. Este es tu pueblo, Señor amado. Obra, Dios mío, y cumple tu propósito en este día. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amados hermanos. Gracias a Dios, amados hermanos, que nos ha concedido el privilegio de poder estar delante de su presencia. Hoy, amados hermanos, le digo la verdad que pedí al Señor toda la semana, le decía al Señor, Señor, ¿qué hablo? Y en un momento, amados hermanos, el Señor me había mostrado, me estaba hablando en cuanto a la oración. Tenía un sentido, amados hermanos, en mi corazón. Y, amados hermanos, de repente digo, no, voy a hablar de otra cosa. Y cuando estaba leyendo las Escrituras, amados hermanos, leo, amados hermanos, el capítulo 18 de Lucas, en el verso 1 que dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Cuando leí ese versículo, amados hermanos, fue algo que me quedé y no pude salir más. Por eso ruego al Señor, amados hermanos, que lo que se habla en este día se pueda entender. Amén. Amén. Sabemos, amados hermanos, que Dios nos va dando de acuerdo a lo que nosotros vamos aprendiendo de Él. Sí, su Espíritu Santo nos va enseñando, porque Él es el que escudriña todo Dios, nos lo hace saber. Por eso que ruego a Dios, amados hermanos, en este día, que el Espíritu Santo que actúa en usted, que está dentro de su vida, amados hermanos, sea acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Qué es orar, amados hermanos? ¿Qué es para nosotros orar? Orar, amados hermanos, si vamos a lo que es el significado de esa palabra, ¿sí? Es una palabra que viene del latín, oraré, ¿sí? Que esa palabra, amados hermanos, tiene un simple significado que es hablar o pedir o rogar. Es una palabra simple, es hablar. Por eso, amados hermanos, que nosotros podemos repetir el Padre Nuestro, pero eso es rezar. Rezar es recitar algo.
Si recito algo, estoy recitando algo que alguien me enseñó, y cuando el Señor le enseñó al Padre Nuestro, ¿sí? Le enseñó de qué forma uno tiene que proceder y cómo se tiene que dirigir a Dios. Amén. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a hablar con Dios, hablar con nuestro Señor. Para eso fue dado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener una relación íntima con nuestro Señor. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué es la oración, amados hermanos? Es la forma en que uno, amados hermanos, se acerca a Dios. No es el medio, es la forma. El medio, amados hermanos, que nosotros nos acercamos a Dios es Cristo. Amén. Ahora la forma, hay una forma de hablar con Dios. Amén. Y la forma de hablar con Dios es hablando. Así como usted me está escuchando hoy, en este momento lo que estoy yo haciendo es orar. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo, estoy rogando, estoy hablando Amén. la palabra del Señor. ¿Con quién estoy hablando? Con ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes vayan entendiendo, comprendiendo de cómo se hacen las cosas. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tengan la situación, o cuando ustedes quieren obedecer al Señor, cuando ustedes quieren ir cumpliendo así con toda la ley de Cristo, amados hermanos, usted sepa cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un don, que es el don de pastor, para poder enseñarle, apacentarlos, darle el alimento, para que ustedes puedan comer, para que ustedes puedan saber qué pastos son buenos y qué pastos no. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros cuando miramos qué es la oración, ¿sí? Es la forma que yo tengo de acercarme a mi Dios. Ahora, todas esas cosas, amados hermanos, yo tengo que ir viendo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la forma? La forma que el Señor nos ha enseñado es lo que dice el Padre Nuestro. Por eso que los discípulos, hablando con Cristo, ¿sí? Querían acercarse, querían ver la forma de cómo hacer una oración, cómo pedirle a Dios, cómo hablar con Dios. Entonces Cristo le enseñó una forma. Por eso que los discípulos en ese momento le pidieron, ¿sí? Por eso le pidieron que le explique cómo era orar, que le enseñasen a orar. Y ahí, amados hermanos, Lucas capítulo 11, verso 2, dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, amados hermanos, les dio la forma. Si nosotros vamos desglosando todas esas cosas, vamos viendo de cómo nos tenemos que ir presentando delante de Dios. Pablo nos enseña, amados hermanos, las Escrituras nos va enseñando de que cuando nos acercamos a Dios, nos tenemos que acercar con acciones de gracia primeramente. No podemos, amados hermanos, decir, Señor, vengo a pedirte esto, esto, esto. Y nunca le decimos gracias, Dios mío. Porque, amados hermanos, nosotros tenemos que también aprender a dar gracia en todo a Dios. Amén. Dar gracia en todo al Señor. ¿Por qué? Porque Él hizo muchas cosas por nosotros. Amén. Hoy que usted está aquí, que yo esté aquí, amados hermanos, es porque Él nos permitió, por causa de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no tener una relación con alguien que no ha amado tanto? Ahora, ¿le amamos lo suficiente? ¿Entendemos lo que Él hizo por nosotros para poder tener una relación con Él? Cuando Él estaba por ascender al cielo, amados hermanos, ¿sí? Los discípulos decían que se quería que se queden, pero Él mismo le dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo voy, rogaré al Padre que envíe el Consolador. Él los guiará a toda justicia y verdad, dice. Es más, dice, Él os dirá de todas las cosas que os sobrevendrán, dice. ¿Sabe que muchos cristianos caminan, amados hermanos, y van a la iglesia, vienen de la iglesia, están en su casa, van acá, van allá y les pasan los problemas? Y voy, pastor, no sé lo que me pasa, pastor. ¿Pero por qué? Porque no aprenden a tener una comunión con el Señor. ¿Sabe, amados hermanos? Aquel que aprende a tener una comunión con el Señor no está preguntando qué me está pasando. No está preguntando qué va a pasar, no. Porque el Espíritu Santo es el que viene y advierte, viene y avisa. Y usted va a ver, amados hermanos, en la Escritura, aún los discípulos, amados amigos, sabían que ya estaba pronto a su partida. Mira hasta qué punto avisa el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La hora del Señor no sabe, amados hermanos, nadie cuál va a ser. Pero el Espíritu anuncia cuando está pronto la venida de su Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia dice ven y el Espíritu dice ven. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿cómo hago para alcanzar todas esas cosas? Entendiendo primeramente que la oración es
la forma que yo tengo de poder comunicarme y poder tener un acercamiento a mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora Dios utiliza su Espíritu Santo para poder tener, amados hermanos, y poder enseñarnos nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo escudriña todo de Dios y no lo hace saber. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo de Dios y no lo hace saber. Amén. Y como que todavía muchas veces no sé ni cómo hacer. ¿Ayudo o no ayudo? ¿Hago o no hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Dios nos va a dar la experiencia en todos los aspectos, amados hermanos, para que nosotros podamos aprender a ver a través de la experiencia de qué cosa nos conviene más. Gloria a Dios. El siervo debe ser probado en todo. No crea que a mí nunca me ha pasado que ha llegado un momento, amados hermanos, que he orado mucho, un momento que no he orado nada, un momento que, amados hermanos, he orado poco. Conozco las varias etapas, amados hermanos, de estar en una comunión con el Señor. ¿Sabes qué tremendo, amados hermanos, tener esa comunión con el Señor y que Dios te avise todas las cosas? Que el Espíritu Santo diga, no, esperá, seguí. Señor, ¿qué está pasando con esta situación? Y en sueño, o te habla el corazón, a tu mente, o a través de una palabra, te está diciendo exactamente qué es lo que está pasando. Y cómo salir de esa situación, o cómo afrontar esa situación. Pero ¿cómo se hace eso? Hablando con Dios. Amén. Usted cuando tiene un problema, ¿qué hace? Pastor, tengo este problema y no sé cómo hacer. ¿Usted qué dice? Mire, la Biblia dice sí, y este es el consejo que te puedo dar, porque este es un consejo bíblico, y usted va y lo hace. Dice, pastor, ¿sabe qué hice? Lo que usted me dijo y me fue bien. ¿Qué hizo? Vino a hablar conmigo. ¿Quién mejor, amados hermanos, que nuestro propio Señor, nuestro propio Dios, para que nos esté guiando siempre en todas las cosas? ¿Necesitamos los dones ahora? Sí, amén. Pero va a llegar un momento, amados hermanos, como le digo a los hermanos, hoy yo, ¿a quién consulto? Como pastor, ¿a quién voy a ir? Tengo que ir ¿a quién? Al Señor. Por eso que cuando más vamos creciendo, sí, en la fe, cuando más vamos creciendo en nuestra seguridad, cuando más Dios nos va dando, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender cada día a ser más dependientes de nuestro Dios, de nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nunca tenemos que dejar, amados hermanos, de entender de que la oración, no porque yo ore mucho o porque ore poco, amados hermanos, me va a acercar o me va a alejar más de Dios. El acercarme a Dios ya lo hizo Cristo. Amén. Hoy dice la Escritura que yo estoy delante del trono de la gracia, que entro confiadamente ante el trono de la gracia. Por eso, amados hermanos, que sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No quiere decir que si usted ora poco, usted no está delante de la presencia del Señor. No, yo sabe hace cuánto no oro. No, Dios ni me escuchará ya. No, ore y va a ver si Dios no le escucha. Usted al creer, aceptar a Jesucristo como su único Salvador, usted está en la presencia de Dios. Y Dios lo está mirando, y Dios lo está siguiendo, y Dios lo está guardando. Sus ángeles están a su alrededor, amados hermanos. Lo que pasa es que muchas veces, amados hermanos, la fe no es acompañado, amados hermanos, la oración no es acompañada de fe. ¿Y qué pasa? Nos movemos como queremos, como si fuera que Dios no nos está viendo. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, en esta semana me han pasado un montón de cosas tristes, ¿sí? Angustiantes. Pero he reflexionado, amados hermanos, en muchas cosas y como siempre digo, que aquellos que aceptaron a Cristo, recibieron a Jesucristo, dice, el que viene a la luz revela todas las cosas. Muchas veces, amados hermanos, inconversos, decís, ¿cómo a este nunca le descubren nada? Se muere y capaz que ahí, mira todas las cosas que hizo, lo que tenía atrás. Están en la oscuridad. Pero los que estamos en la luz, amados hermanos, lo más pequeño, desobediencia, las más pequeñas cosas que podemos hacer, la luz la va a revelar. No puede quedar oculto nada. ¿Saben por qué? Porque la luz la revela, dice la Escritura. Amén. Por eso que nosotros tenemos que aprender a tener temor de Dios, a caminar en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está mirando todas las cosas. Amén. No es una excusa, amados hermanos, porque no oré hoy. Hoy no estoy en la presencia de Dios porque yo no oré. O solamente cuando voy a orar, ahí solamente estoy en la presencia de Dios. No, usted está a las 24 horas, usted está durmiendo y usted está en la presencia de Dios. Amén.
¿Por qué? Porque ese fue lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo su Señor, ponerlo en la presencia de Dios. Antes usted no tenía relación con Dios, no teníamos relación y parte con Dios. Hoy por medio de Jesucristo, por medio de la redención por su sangre, hoy nosotros tenemos libre acceso. Use, habilite esas cosas para su propia vida, empiece a confiar en eso y en todo momento empieza a tener una relación con su Señor, empieza a tener una comunicación con Él, empiece a hablar con Él y va a ver cómo su vida, todo su entorno cambia. Aleluya, gloria a Su Dios. caminar va a ser un caminar sintiendo la presencia de Dios. ¿Sabe qué lindo caminar, amados hermanos, y empezar a hablar con el Señor y las lágrimas corren por nuestra mejilla? Amén. ¿Sabe qué lindo, amados hermanos, decirle Señor y ya siente la presencia de Dios como le invade todo su cuerpo? Santo su nombre. Porque no solamente usted está hablando con su Señor y Él camina al lado de usted, Santo Señor. sino que Él está atento a todo lo que usted está haciendo, amados Amén, hermanos. gloria a Dios. Mire si vamos a tener excusas. Gloria a su nombre. Mire, amados hermanos, si vamos a tener excusas, San Juan, amados hermanos, dice, en cuanto a la venida del Señor, le decía. Gracias, Señor, aleluya. Y empezaba a hablar de todas las cosas, amados hermanos, de las cosas que estaban pasando. Y al final el versículo dice, amados hermanos, para que no nos dejemos avergonzados. Entonces, amados hermanos, tenemos que ir entendiendo de que si un día nos vamos a alejar avergonzados, no es que nos va a echar, nos vamos a alejar avergonzados. ¿Qué vamos a entender en ese momento? Lo vamos a ver realmente cómo es Él y cuál era su plan para con nosotros. Vamos entendiendo todas las cosas. Pues dice, en ese día vamos a entender aún cómo fuimos conocidos por Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tiempo? Voy a utilizar la oración, voy a entender que la oración no es, amados hermanos, no es el medio que yo tengo para estar con Dios, sino es la forma que yo tengo para comunicarme con Él, para poder hacer las cosas. El Espíritu Santo, amados hermanos, es alguien que lleva y trae. Es alguien, amados hermanos, que no avisa. No es alguien que interfiere en sus decisiones. No es alguien, amados hermanos, que le va a obligar a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios en la nueva naturaleza, en la nueva criatura que es creada según Dios, en Cristo Jesús le da la capacidad a usted para poder tomar decisiones y el Espíritu Santo está para guiarle, para mostrarle, para decirle qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Amén. Así como Adán, amados hermanos, no tenía nadie que lo sujete para que no cometa errores, sino que él iba tomando decisiones. Así hoy también el Señor recuperó todas las cosas y le dio una nueva naturaleza para que usted tome decisiones y siempre obedezca al Señor. Y esa naturaleza que Dios le dio es una naturaleza santa, divina, es una naturaleza creada según Dios en Cristo. Gloria a Dios. Por eso que lo que pasamos por las aguas del bautismo, y siempre lo digo y siempre lo voy a volver a repetir para que lo entendamos bien, lo que hemos sido bautizados, esa es la necesidad de bautizarse. Morimos a este mundo y nacemos para Dios. Este mundo no tiene nada que ver con nosotros, ni nosotros tenemos nada que ver con el mundo. Por eso que el que se aparta muchas veces sufre. Dice, un día tengo que volver. No, ya no quiero saber más nada porque siempre me pasan cosas. Sufre. En algún momento tiene que volver, en algún momento tiene que levantar su cabeza. ¿Por qué? Porque todavía, amados hermanos, no entiende de que es uno con su Señor y que Dios requiere de que si Él es santo, nosotros también seamos santos. Pueblo del Señor, ¿dónde, amados hermanos? La oración es un ejercicio espiritual. Por eso le digo, no confundamos que si oramos mucho vamos a ser más espirituales, oramos poco vamos a ser menos espirituales. No, nosotros somos seres espirituales ya. Para Dios somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos mira en la persona de Jesucristo. Ya la carne, ya el pecado, ya, amados hermanos, este mundo no tiene más nada que ver con nosotros. Nosotros hacemos uso de las cosas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos sea extendido, para que el reino de Dios, amados hermanos, sea conocido entre los hombres. Cristo mismo dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y usted es miembro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Usted está mostrando el reino de Dios, el reino de los cielos?
que es la vida de Cristo, el sistema de Dios, Gracias, Señor. el sistema de vida que hay en el cielo, aquí en la tierra también. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cómo se conoce eso si nunca hablamos con Él? Nunca le preguntamos, nunca le decimos, nunca le mostramos que si Él no nos ayuda no podemos hacer nada, si Él no nos enseña. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuándo se termina? Ahora le hago esta pregunta. El hombre, todo hombre, pongamos un oficio, carpintería. ¿Todo hombre, amados hermanos, nace sabiendo carpintería? No. Pero si aprende, si alguien le enseña, aprende. Amén. ¿Le es imposible aprender a alguien? No. Con todas sus facultades no le es imposible aprender algo, una profesión. ¿Qué tienen que hacer? Insistencia. Tienen que ser, amados hermanos, tienen que ser práctica. Dios le dio la capacidad en la nueva naturaleza para que usted pueda aprender todo lo de Dios. Amén, gloria a Y le Dios. dio un tutor, que es el Espíritu Santo de Dios, para que lo guíe a toda justicia y verdad, para que le enseñe, para que le muestre, para que, amados hermanos, Él acomode lo espiritual a lo espiritual. Para que usted no pueda decir, no puedo. No puedo, sí puedes. El que dice no puede porque está faltando a su fe ya. Está diciendo, no tengo la fe. Y el que, las cosas que no proceden de fe es pecado, dice la Escritura. Gloria a Dios. Todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, Él me dio la fe para que yo la vaya incrementando, la vaya haciendo que cada día sea más grande. Pero ¿quién es el encargado? Nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay hombres, amados hermanos, que estudian para poder orar. Hacen oratoria. Hay una materia, amados hermanos, que se llama oratoria, que le enseñan a escribir discursos, le enseñan a hablar delante de público, cómo tienen que respirar, cómo tienen que hablar, qué palabras usar para poder persuadir a las personas, todas esas cosas. Estudian para poder orar. ¿Nosotros estudiamos para poder hablar con Dios? Gloria a Dios, aleluya. No está la Escritura para que nosotros podamos decir, tu palabra dice, Señor. Amén. ¿Por qué hoy estamos acá? Gracias, Señor. Porque la Escritura dice, mirá cuál bueno y cuál hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué nos cuidamos? Porque la Biblia dice, amados hermanos, que nos cuidemos los unos a los otros. ¿Por qué nos soportamos? Porque la Biblia dice, soportados los unos a los otros. Amén. Y cuando venimos delante de Dios le decimos, Señor, mira, Señor, este día no he trabajado nada. Tú sabes que yo dependo de ti, Señor, no dependo de una economía humana. Entonces, ¿a quién voy? A mi Señor. Amén. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque tu palabra, Señor, dice que tú eres el que tiene cuidado de mí. Amén. Si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Tu palabra lo dice. ¿Aprendió a hablar con su Señor? Aprende, amados hermanos, quiere aprender a hablar con Él, cómo entablar una conversación, porque Él no le va a venir a hablar de pecado. ¿Por qué? Porque para Él el pecado no existe ya. El pecado, amados hermanos, no tiene nada que ver con Él, no tiene relación con Él. Nuestros pecados, amados hermanos, fueron así en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Hoy nosotros, amados hermanos, tenemos este cuerpo que es pecado de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, pero por eso nos bautizamos, para que ese pecado, esta naturaleza quede sepultada y nosotros seamos una nueva naturaleza. Hoy no podemos decir, soy un pecador. No soy un pecador, porque yo soy creado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Entonces me tengo que comportar como tal. Por eso la exigencia, sé santo porque yo soy santo. Un pecador no le puedo decir, sé santo al pecador. ¿Por qué? Porque tiene pecado. El que es justo practique la justicia. El que es santo santifíquese aún más. La Escritura lo dice. Amén. ¿Cómo venimos delante de nuestro Señor? ¿Cómo entablamos una conversación con Él? ¿Cómo hablamos con Él? Hay hombres que estudian, amados hermanos, para poder hablar a otra persona, seducir, para poder, amados hermanos, conversar, para poder, amados hermanos, obtener beneficios propios. Amados hermanos, yo estudié diseño gráfico y un tiempo yo me dediqué a lo que es todo diseño gráfico y hacía volantes, hacía cartelería, un montón de cosas.
Y yo había aprendido, amados hermanos, de que cómo hacer para que cada negocio me pueda aceptar los diseños. Llegó un momento que me fue fácil. ¿Por qué? Porque cada negocio ya le conocía el rubro y ya sabía cómo encarar el rubro. Hoy, amados hermanos, estoy aprendiendo la escritura. Hoy sé cómo presentarme a mi Señor y sé lo que Él me exige. Aleluya, gloria a Sé, Dios. amados hermanos, cómo caminar con seguridad porque sé lo que me promete en su palabra. Amén. Entonces cuando viene un problema, vienen las dificultades, voy caminando, Señor, tú estarías conmigo todos los días. Amén. Gloria a No Dios. temeré mal alguno, Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si tú conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué me hace conocer, amados hermanos, estudiar para poder tener una conversación con Él? ¿Qué me hace a mí? Darme una seguridad, una confianza. Me da una confianza a mí. Ahí, amados hermanos, cuando nosotros vemos que esto es un ejercicio, amados hermanos, que no me va a hacer más santo ni menos santo. Porque muchos piensan que porque oran mucho, yo estoy más cerca de Dios. Y vienen a la iglesia sacando pecho, cabeza en alto y dando gloria a Dios ahí y están. Y sin embargo, amados hermanos, la oración cuanto más humilde nos tiene que dejar. Porque vamos conociendo, amados hermanos, que el Señor se hizo pobre, teniéndolo todo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ricos en Él. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Santiago capítulo 1, verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque al que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nosotros no tenemos un conocimiento de nuestro Señor. Cuando digo, no voy a la iglesia, lo que diga el pastor o lo que... No. Nosotros cuando escuchamos la palabra, estamos escuchando, estamos pidiendo al Señor que Dios nos hable en nuestra vida. Amén. Yo le he enseñado, amados hermanos, que al que habla acá soy yo. Pero le hablo lo que voy aprendiendo de Dios. Por eso que un día voy a tener que ser responsable y un día voy a tener que estar delante de mi Señor y voy a tener que dar cuenta de toda palabra que salió de mi boca. Tengo que tener un temor. No puedo enseñarle cualquier cosa, no puedo hablarle cualquier cosa. No puedo hablarle si no estoy seguro de lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque un día voy a tener que dar cuenta. Pero si yo le hablo, amados hermanos, y le estoy hablando con seguridad, porque sé que estas cosas son así en su palabra, y usted, amados hermanos, como toma como palabra de Dios, y habla con el Espíritu, habla con el Señor, y el Espíritu Santo empieza a ministrar en su vida, va a ver cómo el Espíritu va acomodando en su vida. Cuando usted salga, no, porque hoy en la iglesia escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dijo así, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, para eso están los dones, para ir ordenando, no. Para que seamos edificados como casa espiritual. Gracias, Señor. Si vamos a la Biblia, amados hermanos, dice, no, lo escribieron hombres. Sí, lo escribieron hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero hombres lo escribieron. Santos varones. Hoy estoy predicando. Sí, un hombre está hablando. Pero tengo el Espíritu Santo de Dios y creemos que el Espíritu Santo está gobernando este lugar. Amén. Y que gobierna nuestra vida y que Él nos va a enseñar dentro de usted. No es escuchar, escuché una voz que me dijo, una voz que... Usted va a ver adentro, amados hermanos, y el Espíritu Santo nunca habla, amados hermanos, fuera de las Escrituras. Siempre el Espíritu Santo está para hacernos recordar. Sí, Señor, amén. Por eso es que cuando usted, amados hermanos, va caminando y va a querer hacer una cosa, y a veces se acuerda un pasaje bíblico. Me acordé del pasaje. No, el Espíritu Santo que está dentro de usted está empezando a acomodar su vida. Está empezando a querer tener una relación con usted. Dios le está comunicando, Él está escudriñando todo de Dios, le está haciendo saber, pero eso va a ser más fluido, eso va a ser más habitual en nuestras vidas, cuando más nosotros empecemos a tener esa comunicación con nuestro Señor en tal lugar. Amados hermanos, un enfermo, alguien que está enfermo, alguien que no puede levantarse de su cama, allí en su cama también puede orar. Amén. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe cuántas veces, amados hermanos, me he levantado de orar y me he acostado? Y acostado de todo, hermanos, seguía orando con el Señor. Me ha pasado hasta que en sueño, amados hermanos, soñaba que estaba orando. En sueño, amados hermanos, que seguía hablando con Él. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hermoso, amados hermanos, tener esa experiencia? Amén. Que Dios nos vaya, que nosotros mismos tengamos esa comunión con Él.
Le hablo de esta manera, amados hermanos, para que vayamos entendiendo. Puedo hablar, amados hermanos, en cuanto a alentarle, como le dije la otra vez, puedo alentarlo. Ora, hermano, porque en la oración el Espíritu Santo lo va a encender fuego, en la meditación es donde usted empieza. ¿Y cuántas cosas puedo decirle? Alentarle solamente. Puedo parafrasear un montón de palabras. Decir una misma palabra, ¿eso qué quiere decir parafrasear? Una misma palabra de muchas maneras. Pero qué lindo, vamos hermano, cuando empezamos a hablar las palabras y decimos, bueno, esto se hace de esta manera. Entonces, cuando usted sale de este lugar, mi intención es que usted salga sabiendo qué es lo que usted tiene que hacer. Voy caminando. No, hoy el pastor nos estaba enseñando cómo tengo que empezar a entablar una comunión con el Señor. Ayúdame, Señor, hazme entender. Quiero comprender, Señor. Y ya empezó a hablar. Señor, estoy en mi casa. Señor, dame la sabiduría para poder mostrar mi casa, para poder hacer las cosas. Pasó una situación con mi esposa. Señor, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago con el otro? Mira el problema que se está causando. Señor, tu palabra dice que tú has creado la familia, que tú has formado la familia y de que esto es la máxima felicidad para el hombre y la mujer. Quiero experimentar eso, no dejes que el enemigo... Y empieza, amados hermanos, no está hablando con sus señores, le está diciendo lo que a usted le está pasando, le está diciendo, amados hermanos, cuáles son sus preocupaciones. Y eso es lo que el Señor está buscando de su pueblo, que tenga una conversación con Él, que aprenda a hablar con Él, amados hermanos, en todo tiempo, en todo lugar, sin ira y sin contienda. Señor, me hicieron esto, pero no quiero sentir nada. Señor, ayúdame, quiero seguir para adelante. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, Señor. Gloria a Dios. Cuando salgo de acá, ya sé cómo hacer entonces. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde, amados hermanos, se ora? Hay cosas que yo puedo orar, amados hermanos, en mi intimidad. Y hay cosas, amados hermanos, que puedo orar en público. Cuando oro por un enfermo, puedo orar por el público. Pero cuando estoy orando por mi situación, yo quiero presentarle al Señor y quiero algo del Señor. ¿Qué dice el Señor, amados hermanos? El Señor mismo enseñó, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. Señor, te pido hacerme un siervo tuyo, Señor, que cuando ore por las personas se caigan, se sanen. ¿Y cuántas cosas? ¿Cuántas hacen así? Pero qué lindo ahí en los secretos ir a su Señor y decir, Señor, tengo el anhelo de servirte a ti. Que cuando otro lo vea en una expresión que usted hace. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios tiene un propósito con usted para que usted sea un siervo, una sierva de Dios, para que usted pueda servirle, yo le puedo asegurar que si usted está hablando con el Señor en el secreto, usted ni cuenta se va a dar y usted va a venir a la iglesia, usted va a ver a un hermano y siempre va a estar ayudando, siempre va a estar en el momento indicado. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a guiarle, porque Él le va a empezar a recompensar en público. Amén, gloria a Dios. La oración es para que uno se pueda ver, sino para que otro pueda recibir, amados hermanos, para que nosotros mismos podamos recibir un favor de parte del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire este ejemplo, cuando alguien va a pedir plata, no está diciendo, necesito plata, vos me prestás, no. Va como que a veces uno tiene vergüenza, me prestás tanto, pues la verdad no sé. Es como que tiene esa vergüenza, como que tiene eso. ¿Por qué? Porque es para uno mismo, es un faltante de alguien, de algo nuestro. Y así también a nosotros tenemos que decir con el Señor, Señor, la verdad con esto no estoy llegando, no estoy teniendo la fuerza suficiente, o no entiendo bien cómo se hacen estas cosas, y me parece que estoy errando, Señor, no quiero errar, ayúdame. Entonces, amados hermanos, el Señor va a ir recompensando al público después también. Ahora podemos pedir una petición, pastor, pido por mi economía, pido por mi familia, pido por una sanidad, gloria a Dios. Pero hay cosas que son personales. Señor, necesito esto, necesito lo otro. Señor, te doy gracias a ti. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el método de la predicación es para que nosotros aprendamos a cómo actuar y cómo proceder en cada momento de nuestras vidas. ¿Qué hacer en cada situación, amados hermanos? Cómo yo salgo de acá y yo, amados hermanos, tengo que saber cómo hoy orar. Que la oración no es el medio que yo tengo para con Dios, porque ese es Cristo. Es la forma que yo tengo de relacionarme con mi Señor, con mi Dios.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Para qué sirve la oración, amados hermanos? La oración sirve para que todo lo que es la nube de testigos, todo lo que está a nuestro alrededor, porque no solamente están, amados hermanos, sus vecinos, su familia, o que están alrededor suyo, sino también hay una nube de testigos espiritual, que es donde está el diablo, donde está el enemigo, donde están los demonios, donde están las huestes satánicas, que están mirando y que están tirando su dardo, que están atentos a todas las cosas. ¿Para qué? Para que usted fracase. ¿Para qué me sirve la oración? Para que todos ellos vean de que mi fe está fundada en la roca. Amén. Amén. Que mi sostén es mi Señor. Gloria a Dios. Y que yo dependo de Él. Y que yo le creí a Él. Y que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario en mí no fue en vano. Aleluya. Entonces, amados hermanos, es para que nosotros alcancemos esa gloria delante del Señor. Para que cuando estemos delante de Él, amados hermanos, así como dice que serán dadas delante de Él, amados hermanos, las copas llenas, amados hermanos. Dice que esas son las copas llenas de nuestra propia oración, de incienso. Gloria a Dios. Sube nuestra oración con un perfume grato delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Ves la necesidad que tenemos de hablar con Él? ¿Por qué lo hacemos todos los días nosotros? ¿Porque hay necesidad en el pueblo? No. Lo hacemos porque tenemos que acostumbrarnos. Es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y es un ejercicio que tenemos que hacer. Aquel que pueda arrodillarse se arrodilla. ¿Por qué? Yo cuando me arrodillo porque yo veo mi Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, y me le rindo a Él. Puedo hacerlo, lo hago todo el tiempo que puedo. Hay otro momento que tengo que trabajar, tengo que cuidar a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, tengo que proveer para lo mío. A veces estoy manejando y le digo la verdad, estoy hablando todo el tiempo con el Señor. ¿El Señor contesta? Le puedo asegurar que sí. Dios es un Dios que habla con el hombre. Amén. Gloria a Dios. Como les decía hoy, amados hermanos, ¿qué beneficio obtenemos en la oración? Es la confianza. Porque si pedimos y creemos, amados hermanos, pedimos con fe, vamos a tener la confianza de que Dios va a ser mejor de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Por eso que tenemos que conocer la Escritura. Gloria a Dios. Señor, dice tu palabra, sí. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar por un enfermo. Dice tu palabra que pondríamos la mano a esos enfermos y ellos sanarían. Gloria a Dios. Dice tu palabra que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Amén. Dice tu palabra que tú tienes cuidado de mi vida. Dice tu palabra, dice tu palabra. Amén. Y cuando nosotros venimos a hablar con la palabra, amados hermanos, Dios no se puede volver atrás porque son sus promesas. Amén. Cuando Dios le dijo, amados hermanos, a Moisés, dice: mataré a todos y te daré una nación nueva. Moisés le dijo: ¿qué dirán las demás naciones? Santo su nombre. Que no tuviste poder de hacerlo entrar a la tierra prometida. Porque Él había prometido que lo iba a hacer entrar a todo su pueblo. ¿Qué le dirán las demás naciones? Entonces el Señor se volvió atrás de lo que había dicho. Y dijo: bueno, pero no voy a tener por inocente al culpable. Mire lo que hace la palabra cuando nosotros vamos, amados hermanos, con un conocimiento de su voluntad, un conocimiento de la Escritura, de lo que Él nos va enseñando. Hace que el corazón de Dios se vuelva, que Él conteste nuestras peticiones. Amén. ¿Con qué confianza nos acercamos? Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, Pablo entendía bien estas cosas y él mismo pedía oración siempre. ¿A dónde iba a pedir oración? ¿Para qué? Dice, en Efesios capítulo 6, verso 19, dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
Mire cómo pedía, sabía la oración, el poder que tenía la oración, la fuerza que tenía la oración, cómo movía a Dios la oración, cómo movía a Dios cuando sus hijos hablaban con él. Gloria a Dios. Él sabía, iba confiado, iba, amados hermanos, aún a dar su vida por el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabía, amados hermanos, en quién había creído. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué desventaja tengo, amados hermanos? Al no orar. Una de las desventajas, amados hermanos, es la pérdida de comunión, la pérdida de relación con Dios. Y se empieza, amados hermanos, cuando alguien no ora, cuando no tiene comunión con Dios, a dar vuelta, a pedir consejo a uno, a otro, a mirar acá, a mirar allá, no tener una dirección clara, no tener una vista clara. Empieza, ¿ahora qué hago? ¿Ahora y esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? No hay una confianza ya. No hay una seguridad. En vez de que su fe crezca, ¿qué está haciendo? Su fe empieza a menguar, empieza a estar estacionada. Entonces, amados hermanos, ¿vamos a querer eso para nuestras vidas? ¿O vamos a empezar, amados hermanos, a tener una comunión íntima con nuestro Señor? Para poder seguir adelante, no dar vuelta, sino ir directamente a donde Dios quiere que vayamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, verso 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Ese es otro de los peligros, que cuando alguien no ora, cuando alguien deja de estar hablando con su Señor, está a la merced del enemigo. Empieza cualquier cosa, empieza a desviarlo. ¿Por qué? Porque ya no está mirando por la fe, sino está mirando por sus ojos naturales. Está escuchando con sus oídos naturales. Y no con el oído de la fe, no con los ojos de la fe. ¿Qué mirar y escuchar con los ojos de la fe? A través de las Escrituras. Tu palabra dice, y si tu palabra dice, amén, ya está. sí, Señor. Gloria a Dios. Pero cuando empezamos a olvidarnos de todas estas cosas, empezamos a dejar la comunión con el Señor, empieza a ver, amados hermanos, a dar vuelta, a tener temor, tener miedo, ver, hago, no hago, me parece, a mí me parece, ya empieza a cuestionar las cosas. Pero cuando empieza a estar seguro en la Escritura, amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios mismo empieza a dar testimonio de qué cosas son verdad, de qué cosas son correctas, de qué cosas, amados hermanos, hay que hacer y no hay que hacer. Porque vamos a empezar a sentirla ahí, a Él, amados hermanos, la fibra más íntima. Y ya nuestro mismo caminar, amados hermanos, nos va a dar testimonio de que le creemos a Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús, Él hablaba con su Padre y Él conocía todas las cosas. Y Él enseñó, fue uno de los que más oró, de los que más oraba. Él tenía, vamos a hermanos, aún los judíos tenían horarios de oración, tenían días de ayuno. Hoy la iglesia perdió, porque es un ejercicio esa cosa. No es algo que si yo ayuno mucho o si yo oro mucho voy a estar más cerca de Dios o más lejos de Dios. Yo estoy en la presencia de Dios todos los días. Amén. Amén. Pero el ejercicio nos va a ayudar a nosotros, amados hermanos, a que cuando tengamos que hacer una tarea determinada, no demos vueltas, sino hagamos directamente lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos una comunión con Dios, oramos y estamos acostumbrados a hablar con el Señor y estamos acostumbrados a oír su voz. Amados hermanos, somos sensibles a su mandato. Amados hermanos, nos vamos a dar vueltas, vamos a estar seguros. Todos van a decir, pero estás equivocado desde el tiempo. No, mi Señor no me dijo todavía. Gloria a Dios. No, me parece que te está adelantando. No, mi Señor me dijo que es ahora. Entonces vamos a estar seguros, pueblo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de todas las cosas. Eso es el ejercicio, amados hermanos. ¿Por qué corre, amados hermanos, el que hace atletismo? Porque cuando tiene que correr va a poder rendir, su cuerpo va a poder rendir. No va a estar media carrera, un cuarto de carrera y no va a poder respirar. Va a poder acabar la carrera y va a poder acabar la carrera bien. ¿Por qué? Porque tiene ejercicio en su cuerpo.
Justamente esos son los ejercicios que nosotros necesitamos para poder hacer la obra de Dios. Son medios, son formas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Iglesia del Señor, ruego al Señor de que esta palabra sea, amados hermanos, hallando cabida en nuestro buen depósito y guardado en nuestros corazones, amados hermanos, para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Que cuando vamos a orar, amados hermanos, hablemos con Él. Amén. Le presentemos aún las ideas que tenemos. Señor, estoy pensando esto, estoy pensando lo otro, Señor. A mí me parece, Señor, si no es así, ayúdame a entender, a comprender. Sí, Señor. Gloria a Dios. Si no sé, vamos a hacer una cosa. Señor, voy a preguntar a tu siervo, porque tú pusiste, en tu palabra dice que tú pusiste los dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que voy a preguntar este tema al pastor, voy a preguntar al siervo, Gloria a Dios. al que Dios puso a cargo. ¿Para qué? Para poder ir aprendiendo, para que yo sea edificado, porque quiero ser edificado. Tu palabra dice que yo puedo ser edificado por ti, Señor. Quiero ser edificado, quiero ir creciendo, quiero que cada día conocerte más, quiero cada día que mi relación contigo sea más íntima, Señor. Entonces, amados hermanos, conforme a la Escritura, entonces vamos viendo. ¿Cuántos hermanos, amados hermanos, están enfermos y dicen, el pastor no vino, el diácono no vino? ¿Avisó a alguno? No avisé nada, pero tampoco me llamaron. La Biblia dice, el que esté enfermo vaya a los ancianos de la iglesia. Sí, tengo un orden. Estoy enfermo, pastor, me duele la cabeza. Vamos a orar. Cumpliendo la orden del Señor, va a ver cómo Dios empieza a hacer todas las cosas como tiene que hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, pueblo del Señor. Ruego al Señor de que esta palabra, amados hermanos, sea una palabra que alumbre sus corazones y que nos enseñe, amados hermanos, cada día a seguir adelante. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Dígaselo a Él, gracias al Señor. Hay victoria, Hay victoria en el nombre de Jesús. Si lo cree, dígalo con fuerza, iglesia del Señor. hay
paz, amados hermanos, el Señor les bendiga y bueno, que este video que hemos realizado en este momento sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y fundamentalmente para edificación para su vida espiritual. Señor les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Amén.